días, Raiden. Muy buenos días. Gracias por recibirnos a Radio Anatómica. Sabemos que estás de promoción, acabas de estrenar Sinónimo. Y la primera pregunta que quería hacerte es ¿qué papel cumple Sinónimo en la trilogía musical con antónimo y homónimo que vendrá en un tiempo? Yo creo que Sinónimo ha servido para dar más identidad a Antónimo. Porque claro, hasta que no ha salido el disco que seguía Antónimo, pues parecía que era como una obra individual, independiente de todo. Y ahora, gracias a Sinónimo, se ha visto también como parte de un concepto, e incluso ha habido gente que, como Sinónimo está gustando tanto, pues ha revisionado a Antónimo y ha visto, ¿no? Ha sabido ver cosas. Y respecto a Homónimo, pues me ha hecho una putada. No sé cómo voy a superar Sinónimo. Eso hay gente que lo pone, ¿no? ¿Cómo se supera el bucle? Pues yo igual, no sé qué va a pasar, pero bueno, eso es que se preocupe el David de mañana. Pero creo que lo que he querido hacer lo estoy consiguiendo, que es hacer obras muy cerradas, muy redondas, pero que luego mantengan entre ellas, llevamos 2 de 3, pues que mantengan entre ellas la coherencia y el significado de lo que estoy buscando cuando quería hacer esta trilogía conceptual. En Sinónimo has tenido más papel incluso que en Antónimo, porque has compuesto letras y también has participado en la música. ¿Qué te ha llevado a dar ese salto? Que soy un paquete explicándome. No sé explicarme, se me da más o menos bien escribir, creo que dije, pero explicarme con otros productores no llegan al punto que yo tenía tan claro, y ya llega un punto de autorreafirmación, ¿no? De si yo lo tengo tan claro, digo, mira, yo ya he producido canciones de discos anteriores y incluso he producido temas para otras personas. Tengo muy claro a nivel de producción cómo funcionan las cosas, y tengo una banda que no son bancos, que el más tonto hace relojes y que tocan muy bien todos, y digo, pues creo que es el momento también de que sea un puñetazo sobre la mesa, que iba a dar un puñetazo, digo, como se caiga el té, voy a liarla, un puñetazo sobre la mesa también a nivel compositivo. Productores, algunos productores que han participado contigo, como Iván Ferreiro, Víctor Cabezuelo de Rufus y Fly Flag, también han colaborado. ¿Qué has aprendido de ellos? En el tema con Iván Ferreiro no lo ha producido él, sino Amaro Ferreiro, el hermano. Con Víctor Cabezuelo, con Sergio Salvi del Aporte, con De Bacuo. Y pues lo que he aprendido básicamente es lo que ya sabía de ellos, que son gente que son género referencia en ellos mismos, y que no siguen ningún tipo de tendencia, que se hacen entender con su música y que sirven sobre todo para dotar de matices, de enriquecer, de texturas, de coherencia a la música, que si lo escucha alguien de otro idioma, con la barrera idiomática, lejos de nuestro idioma, si lo escucha otra persona que no tiene nuestro idioma, se puede hacer una idea de qué van las canciones, que eso es lo que yo quería. No quería hacer música estándar ni música con plantilla, que a lo mejor puedo estar hablando del té, que puedo estar hablando de los diamantes de sangre, ¿no? Que estaba buscando pues eso, que todo siguiese fiel y que las canciones hablasen y sonasen por sí mismas. No quisiese yo imponerme, sino caminar con ellas. Veo que compone para ti, para tu banda, y también con estos productores que han participado y has compartido algún tema, son canciones muy hechas para ellos, ¿no? O sea, Iván entra muy bien dentro de su estilo, Rufus, incluso Andrés Suárez o Pablo López, sí, o con Beli. ¿Cómo lo haces para que encajen tan bien? Aquí va el segundo mea culpa de la entrevista. También cuando colaboro con alguien es porque soy incapaz por mí mismo de llevar las canciones a donde quiero. A lo mejor si en alguna temática pienso que no puedo llevar el tema al nivel justo que quiero, a lo mejor porque hace falta un punto de inflexión, o porque hace falta otro timbre, o otro punto de vista, otro discurso, otro lo que sea, pues ahí es cuando pienso en la colaboración. Y cuando pienso en la colaboración ya empiezo a construirlo para que sea una sinergia total, para que sea una mixtura, para que no sea ni le dé algo hecho de mete aquí la morcillita, ¿no? Sino que vamos a construir algo. Y cuando pienso eso, pues busco a la punta de lanza o el máximo exponente o a la máxima exponente que puede representar esto. Por eso, si quiero hablar de emociones, pues la persona que sabe personificar mejor las emociones es Iván Ferreiro, aquí en España. Si quiero hablar de algo dentro del imaginario, de la inventiva, de lo onírico, como puede ser mangata, que es una palabra que ni siquiera tiene traducción aquí, que es una palabra sueca, la psicodelia de Rufus, que son un género de referencia, pues tenían que ser ellos. Si quiero mostrar algo muy épico, algo muy solemne, algo que creciese, que el piano tuviese un papel principal,
imprescindible, y una voz rasgada que te rompiese tenía que ser Pablo López. Si quiero hablar de sentimientos, pues es una canción que yo lo hago con Belín, no lo voy a hacer con Medi. No, lo que siento por Medi. Entonces, con Andrés Suárez igual. Andrés Suárez sí que fue que nos juntamos 2 amigos a hacer música, jugar a hacer música, y quedó algo tan bonito que dijimos, bueno, lo dije, es que yo fui un poco bicho. Dije, ¿quién se lo queda? Y yo, si quieres el que saque disco antes, se lo queda. Y yo sabía que yo lo sacaba en enero. Entonces dije, para mí. Que luego me dijo cabrón. Pero sí que creo que ha sido, sobre todo, siendo muy respetuoso y preguntando las canciones a qué querían sonar y con quién. Entonces ahí, pues, lo que me ha pasado que también he agradecido totalmente es que hay gente que a lo mejor no me seguían a mí, pero no seguían tanto a esos artistas, pero sí que dicen, mira que yo no seguía a esta persona, pero creo que ha hecho una de las mejores cosas que he escuchado de él. Y que también ahí agradecer a ellos también su humildad, su entrega, y que hayan dado parte de lo mejor que tienen para las canciones. Veo que son colaboraciones, algunas que pueden sorprender a tus fans, ¿no? Porque siempre se te ha encasillado dentro del mundo del rap y tus primeros discos pertenecían más a este género, pero aquí te desliga tanto en colaboraciones como en estilo. Has dado un paso evolutivo en tu música. ¿Cómo ha sido ese proceso de evolución? Pues básicamente que le he faltado le he perdido el respeto, en el mejor sentido de todos, en el sentido más positivo, pero le he perdido el respeto al que dirán. Y no pretendo convencer al ortodoxo, sino que quiero hacer una música referencial que se convierta el día de mañana, o a día de hoy creo que ya lo he conseguido, en una referencia en sí mismo, un estilo único en sí mismo. Yo no aspiro a ser el nuevo KCO, ni al nuevo, yo qué sé, al nuevo Nach, ni al nuevo Eminem, ni al nuevo, no sé, ni al nuevo Kendrick Lamar, ni al nuevo, no sé. No, yo pretendo mostrar un estilo muy, muy diferenciable, y que alguien, al escuchar 2 segundos, vea lo que es. También, por suerte, ya no ha sorprendido las colaboraciones, porque la gente sabe que yo todo lo que te esperes de mí, no te hagas una idea, porque siempre voy a hacer otra cosa. Ni mejor ni peor, otra cosa. Entonces, estas colaboraciones ya ni siquiera se han puesto las manos en la cabeza, porque apareja gente como Andrés Suárez o como Pablo López, sino que al final han sido de las colaboraciones que más han aplaudido y que más. Y mira que el disco lleva pocos días de vida en la gente, pero la gente ya han hecho suyas, ya se han abanderado con esas canciones, y no se han preguntado esto por qué. No se han perdido en la superficie de por qué se han quedado con la canción y las canciones y lo que dicen y lo que transmiten y la capacidad que tienen de emocionar, del componente de emocionar que tienen las propias canciones. Entonces, pues eso, yo por eso me salí de las hechuras de rap, de lo establecido de punkas, pum-pumkas, ¿no? Sino que, pues, a mostrar también mis inquietudes musicales, mis gustos, mis influencias, los matices que a mí me emocionan, y plasmarlo. ¿Crees que ha quedado un poco obsoleta esa figura del MC tradicional que solo se dedica a criticar, y una crítica destructiva? No lo sé, porque como oyente no escucho ese discurso. Veo un videoclip y empieza con eso y lo quito. No pasa ni del segundo quinto. Entonces ahí no te puedo decir. No sé si está obsoleta, si ahora es lo que se lleva, si está en boga, no sé. Te digo que yo, como oyente, que a mí me encanta la música, a la vista está, yo quito rápidamente. Yo empiezo a fusilar ahí y voy quitando, y no me llena, porque me da un poco de sarpullido ya ese discurso. En la primera parte de Gargantúa hace una crítica, ¿no? Un poco a ese tipo de rap que viene de las influencias de los Estados Unidos, que también es un poco machista, cosa con la que tú tienes una lucha bastante activa. Sí, pero no hablo ni de rap ni de trap, ni hablo de la música hoy en día. De la música hoy en día, y de cómo es música de plantilla, bastante, no toda, música de plantilla y tal, pero no hablo del rap ni hablo de personas exactas, sino que hablo de una guerra civil que hay entre la vieja guardia, que tienen ese síndrome de Saturno queriendo comerse a sus hijos por miedo a que le quiten el puesto, y de las nuevas propuestas emergentes que hay en esa falsa necesidad de crear como una vanguardia y que sean el hijo que mata al padre, para intentar, ¿no? Sustituir con su. Y yo me encuentro en mitad de eso, y como yo me sentía muchas veces cuando a mí me preguntan, digo, yo me siento que a mí me echan de comer aparte, como que yo estoy fuera de esto. Pues rápidamente vi la imagen de Gargantúa, ¿no? de ese personaje ficticio al que le alimentaban del pueblo, ¿no? Que para tomar leche pues le ordeñaban 60 vacas, como que me estáis alimentando a mí.
Y a mí como oyente, como fiel amante de la música, a mí es que se pierdan en lo pretencioso y en denostar por norma y que nadie proponga, a mí me mata. A mí me mata porque al final estoy viviendo una época musical que hay mucha propuesta, pero muchísima vacía y que va a pasar sin pena ni gloria. Y que el día de mañana, pues, hay muy pocas canciones que vayan a resistir al paso del tiempo. Hay muy pocas canciones que sean una huella que resista a los autores o a las autoras. Y ahora que tenemos al alcance incluso nuevas tecnologías que nos permiten mostrar otro tipo de matices, que nadie o que casi nadie aporte realmente algo interesante, pues a mí me chirría. También te digo que hay muchas propuestas interesantes, pero te digo lo que se ha instaurado como norma o lo más visible. A mí me saca un poco. Quizás por eso que habla de que va a haber mucha música o mucho músico que pase sin pena ni gloria por la historia, hace esa crítica social de una manera tan elegante, o sea, para dar ese paso. No, sino porque creo que duele más cuando eres elegante, porque te duele lo directo del asunto y te duele encima que lo cuidado. Y por eso, porque me gusta salirme, no sé, me gusta salirme por la tangente. Ya en Alma y Hueso, cuando hacía Matemática de la Carne, pues hablaba de sexo, pero de una forma elegante. Pues aquí igual, en Habla Bajito, pues si quiero poner de vuelta y media todo lo que me gusta de nivel estamental o a nivel político, a nivel de poderes, incluso poderes fáticos, también lo evidencia en Gargantúa, ¿no? De esos programas que son buitres carroñeros que se alimentan del morbo de familias que están pasando mal. Eso es lo que está pasando ahora con esto de Yule, que es como una ansia de carroñismo en ambos sentidos, desde el telespectador hasta que se come eso, hasta los programas de información que todo el rato están siendo sensacionalistas por buscar esto. Pero me gusta, pues eso, evidenciar, y si quiero ser más crítico, pues por lo menos ser irónico también, jugar con eso, con el poder de crear, y que encima, pues que si a alguien le molesta, diga, es que encima el cabrón lo escribe bien. No, es que encima está fino, ahí la fino. Entonces, por eso. Con el tema de la lucha machista, tú que ya llevas un tiempo activo, que Casa de Pañuelo fue la primera canción además que mostraste incluso antes de sacar el videoclip, ¿por qué luego solo hay una colaboración con una mujer? ¿No has dado visibilidad a más? Entiendo que por el tema que acabas de comentar de sentimientos, por eso escoges a Abril, pero ¿por qué no has dado visibilidad a más artistas femeninas? Porque era lo que me pedían las canciones, y si hubiese metido a lo mejor a una mujer por el hecho de marcarme la medallita, ahí no sería compromiso, sería autorrealización o incluso sería marketing. Igual que en el disco anterior eran todo colaboraciones de mujeres, menos Sidecars, que es un tema que no salió, estuvo dentro del universo de Antonio, pero eran todo mujeres, era Watlin, era Carmen Boza, era María de Mabu, y yo siempre os digo que me parece que a mí las voces que más me evocan, me transmiten, es el de la mujer. Dicho eso, también hay una cosa que tengo en mente que quiero hacer, que es hacer una versión de Cazapañuelos donde solo lo canten mujeres, pero porque yo tengo una relación de amor-odio con esta canción, porque creo incluso que yo no tenía que haber sido la persona que lo tenía que haber dicho, quien llevase la voz cantante sino una mujer, o hacerme eco de tantas canciones que hay de mujeres diciendo esto. Pero bueno, me nació de un punto muy sincero y lo quise sacar. También yo tengo una filosofía que la primera canción que escribo el disco es la que es el single, o peleo porque sea el single. Pero por eso, creo que si hubiese metido a mujeres por... No, pero que he metido mujeres, es como... no soy machista, pero si yo quiero a mi mamá, ¿sabes? Pues sería un poco eso. Yo creo que han estado los mejores y las mejores embajadoras que podrían estar en este disco, y que por eso queda patente. Por último, te quería preguntar por referencias literarias que hay en tu disco, como El Principito en Versi 112 y la figura de Gloria Fuerte. ¿Qué te ha inspirado para hacer sinónimo? Pues en antónimo ya hice, y que también lo voy a hacer en anónimo, digo en anónimo, yo ya estoy con la cabeza gira, en homónimo, ya hice que me gusta que estén arropados dentro de un escenario y que se cierre como una especie de paréntesis. Y antónimo empezaba con Alirón, que es desde que matemáticamente ya eres el vencedor, con Pasillo de Honor, era como cerraba el disco, que es cuando al contrincante solo le queda admitir y incluso honrar, ¿no?, respecto a tu victoria. Y en este quería hacerlo igual y no sabía cómo, y estaba analizando muchas canciones del disco, de las que llevaba, y vi pues que hay películas que se inspiran en videojuegos, hay series que se inspiran en libros, o incluso novelas gráficas, hay, no sé, como que el arte se retroalimenta o que se deconstruya o que se reformula para llevarlo a otros derroteros. Y a mí me encantan los aforismos. La sentencia breve me parece como una exhibición de francotiradores donde con muy poco, si tienes puntería, puedes decir mucho.
Me hubiese encantado conocer a Gloria Fuertes, no tuve la suerte, pero me gustaba su capacidad de disfrazar de simpleza cosas muy complicadas y cosas que si eres más abierto de mente podías adentrarte más, podías llegar a más capas o menos. Y ahí fue donde di con el aforismo de lo primero la bondad, lo segundo el talento y se acabó el cuento. Y dije, es que el disco habla de esto. Es que el disco habla de mis inquietudes y de todo lo que soy yo por capas, como por estratos, por cismas, y he hecho de eso talento, he hecho de eso esta obra. De hecho, si morfológicamente quitas nimo de sinónimo, queda también sino, que es camino, que es destino, y por eso el disco tiene esa sensación de camino con el valle tan pronunciado que hay en Caza de Pañuelos, los eses también sangran, y con la reconciliación que supone un solo ser. Incluso la caída es justo después de finales de mierda para principios apoteósicos, que es como, encima hay un bajo ahí como muy retorcido, que luego hay elementos que se repiten en muchos temas, es como que todo sea una coherencia con esto. Y digo, pues es que si habla de esto, pues el primer tema tiene que ser lo primero la bondad y el último lo segundo el talento. Y se acabó el cuento que ya cada vez que la gente lo termina de escuchar pues diga, claro, ¿qué es esto? Ni más ni menos. Y por eso lo quise hacer así y creo que no lo ha hecho nadie, ni en España ni en el mundo. Creo que ha hecho nadie esta locura, pero bueno, a mí me gusta ser así un poco. Cuando tengo una corazonada así muy bestia intento agarrarlo y ser muy fiel a esa sensación porque no quiero que se pierda el primer impulso del que ha nacido. Bueno, Raiden, pues muchísimas gracias. Joder, sí. Gracias a vosotros, me ha encantado. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias. Te esperamos el día 1 en la Sala de la Muchas República gracias. y suerte con tu disco. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hola, soy Raiden y envío un saludo muy grande a Reacción Atómica. Yo y mi cojín, que estoy como en mi casa. Me he sentido muy a gusto en la entrevista. Os va a encantar.